ahora venimos delante de ti una vez más para pedir tu dirección, para pedir que tu santa y bendita palabra penetre las fibras más íntimas de nuestros corazones y nos mueva a la acción y nos mueva a la obediencia, Señor. De manera que este espacio, este tiempo es tuyo, Señor, para que tú nos hables. Así lo pedimos y te damos las gracias por esta oportunidad de escuchar tu voz una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, jamás yo podría olvidar ese verano donde reunieron a todos mis compañeros de trabajo, incluyéndome, en una reunión general. Y ahí estábamos todos expectantes de cuál será la noticia tan importante que nos va a dar el gerente. Y el gerente se para enfrente y nos dice: todos serán despedidos. Bueno, no fue eso lo que dijo, estoy exagerando un poco, pero así se sintió. En esa reunión, el gerente nos informó que la compañía iba a pasar por un proceso de reestructuración, lo que significaba que tarde o temprano muchos de nosotros íbamos a perder nuestro empleo y muy pocos iban a quedar. Ante esa situación, recuerdo que mi esposa estaba embarazada de nuestra primera hija. Imagínese usted, yo padre primerizo y en olla como siempre, al saber que pronto perdería mi empleo, usted no se imagina la tensión. Inmediatamente eso me puso en acción a orar al Señor, buscando dirección, buscando empleo, todo asustado, expectante, lleno de incertidumbre. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Perderé o no perderé el empleo? ¿Hacia dónde Dios me está dirigiendo? Entonces, en ese proceso donde yo buscaba cómo sostener a mi familia y cómo mantener mi propio reino, yo sentía cómo a la vez el Señor me estaba dirigiendo en una dirección contraria a lo que yo realmente quería. Cómo el Señor me estaba dirigiendo a través de sermones, a través de mis lecturas devocionales, cómo el Señor me decía: yo quiero que tú inviertas más en mi reino. Pero ¿qué reino ni qué reino si yo estoy a punto de perder mi empleo? Yo no estoy para el reino de nadie, yo solo estoy para mi propio reino. Así yo pensaba en medio de mi turbación, hasta que el tiempo fue pasando y al final de todo este proceso tenía 2 ofertas de empleo encima de la mesa. Una oferta era una posición de encargado de un departamento muy importante, una posición de estatus, una posición donde obviamente mejoraría mi condición económica. Pero por el otro lado, la otra oferta de empleo que tengo, no hay estatus, no hay posición elevada, es más, ni dinero había mucho tampoco. Lo que me están ofreciendo del otro lado es la oportunidad de poder servirle a un grupo de comunidades vulnerables y guiarlos a través de la palabra en medio de sus problemas. Entonces, obviamente, ante esta decisión, ante esto que me está presentando Dios, ¿qué he de hacer? Evidentemente, la opción más atractiva es la seguridad económica, es la posición. Pero el Señor constantemente me decía: tienes que renunciar a tu reino y empezar a vivir para mi reino. El Señor me decía: aunque tú quieras hacer tu voluntad, recuerda que la mía es la que es agradable, buena y perfecta. Y hermano, no se asuste, no le voy a decir que tiene que perder su empleo, ni le voy a decir que tiene que cambiar de trabajo, ni tampoco que no puede aspirar a altas posiciones en el lugar donde usted trabaja. Yo estoy hablando de algo muy personal, de una experiencia particular, y donde yo quiero enfocarme es en el hecho de que en ese momento de mi vida, donde Dios me estaba llamando a hacer algo específico, donde Dios claramente me decía lo que debía de hacer, yo me llené de miedo, de inseguridad y de incertidumbre. Estoy hablando
de ese tiempo donde Dios te está llamando a hacer algo particular, pero tú estás tan enfocado en tu propio reino, estás tan enfocado en tu propia voluntad que no consideras la voluntad de Dios, o quizás simplemente te sientes tan incapaz, sientes que eres tan poco que nada tienes para aportar a la obra de Dios y para aportar a su causa. En mi caso, siempre que hablo de ese momento de mi vida donde el Señor me estaba indicando hacia dónde dirigirme y donde tuve que tomar una decisión de tomar o renunciar a cierto empleo, en ese momento de incertidumbre, cuando me toca hablar de eso, yo suelo expresarlo o buscando una manera de cómo explicarlo, suelo decir que en ese tiempo yo estuve en modo Gedeón. ¿Qué es el modo Gedeón? Cuando hablo del modo Gedeón, me refiero a la manera dudosa e insegura de cómo respondemos muchas veces a la voluntad de Dios. Cuando hablo de modo Gedeón, me refiero a cómo comúnmente reaccionamos a las incertidumbres en tiempos de crisis. Cuando hablo del modo Gedeón, es cuando pensamos que somos incapaces de hacer algo en favor del reino y nos llenamos de miedo, de dudas y de excusas. El modo Gedeón es cuando le respondes a Dios como le respondió un hombre a Dios en el capítulo 6 del libro de Jueces, donde yo quiero que usted me acompañe. Hoy vamos a hablar de este personaje o persona que aparece en la Biblia llamada Gedeón, donde en su capítulo 6 del libro de Jueces encontramos el llamado de Dios para este hombre y cuáles fueron sus respuestas. Hoy vamos a aprender cómo reaccionar ante la incertidumbre en los momentos que el Señor nos llama. Aunque vamos a ver varios versículos del capítulo 6 del libro de Jueces, quisiera a modo de introducción leer solamente los versículos del 13 al 14 y luego el 23. La palabra de Dios nos dice así y la leemos en su nombre. ¿Todos están conmigo? Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 13. Dice así la palabra de Dios en su nombre. Y Gedeón le respondió a Dios: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de la tierra de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No soy yo el que te envío? Verso 23, un brinquito. En el 23 dice: pero Jehová le dijo a Gedeón: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Si hay algo que yo quiero que usted recuerde de esta mañana, mi amado hermano, mi amado amigo, es que en Dios y solamente en Dios encontramos la fuerza para obedecer a nuestro llamado. En Dios es donde encontramos la fuerza para obedecer a nuestro llamado a pesar de nuestras dudas. Y así inicia la historia de Gedeón. Permítame presentarle este muchacho. Gedeón es la prueba viviente de esto, de que aún en medio de las dudas podemos ser útiles a la obra y a la causa de Dios. Este hombre es un israelita que fue llamado para una misión específica en un tiempo específico, como quizás tú también puedes estar siendo llamado. Pero la cuestión es
que así como este es un tiempo duro y difícil, así mismo fue el tiempo de Gedeón. Gedeón vivió en el llamado tiempo o época de los jueces, donde el mismo libro de los jueces describe esta época como la era donde en Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía sin tomar en cuenta a Dios. En este contexto vivió Gedeón. Pero antes de hablar del llamado de Gedeón, yo quiero que veamos en cuáles circunstancias se desarrolló Gedeón. Mire conmigo el versículo 1. Habla de que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, poniendo ahí la bandera de que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, queriendo decir que este mal que a ellos le acontece tiene que ver porque le dieron la espalda a Dios. Sigue diciendo, Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Y quiénes son los de Madián? Madián era un pueblo que se desenvolvía en el desierto, en esa parte del oriente, junto a otros pueblos nómadas. Estos madianitas, junto a otros pueblos, tenían una peculiaridad. Era que ellos andaban en manada, en unas caravanas, montados en camellos en medio del desierto, y por decirlo en un lenguaje más llano y dominicano, eran una recua de salteadores que por donde quiera que pasaban arrasaban con todo. Se robaban todo a su paso y se llevaban todo. Y así por 7 años estaba siendo azotado el pueblo de Israel. Y mira cómo lo describe el texto a partir del versículo 2 de Jueces 6. La mano de Madián prevaleció contra Israel. Los hijos de Israel, por causa de los madianitas, tuvieron que esconderse en cuevas, en los montes, en cavernas, en lugares fortificados. Versículo 3. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, ellos estaban acechando a llegar el tiempo de la cosecha, y venía esa manada de madianitas y también otro pueblo similar que eran los amalecitas, incluyendo otros pueblos que los describe como los hijos del oriente. Venían, subían, atacaban y se llevaban todo. Y dice el versículo 4 que acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, es decir, hasta llegar al límite de Israel, y no dejaban nada que comer. Se lo llevaban todo. No dejaban ni las ovejas, ni dejaban a los bueyes, ni dejaban a los asnos, no dejaban nada. No dejaban nada, ni un grano de arroz le quedaba a estos israelitas para sobrevivir, porque los madianitas lo tenían bajo este yugo, bajo este azote, porque subían, dice el versículo 5, ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, como insectos, por millares venían ellos en sus camellos, eran innumerables, y así venían a la tierra y lo devastaban todo. En este contexto se desarrolló Gedeón. En este contexto vivió Gedeón. Así que no es de extrañar que Gedeón haya tenido la esperanza quebrada al ver a su pueblo sufriendo de tal manera. Y obviamente esto los empobrecía. Mira el versículo 6. De modo que empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián, pero en el versículo 6 cambia algo. ¿Qué hacen los hijos de Israel ante esta situación según el versículo 6? ¿Qué hacen? Clamaron a Jehová. Allí cuando estamos acorralados, allí cuando tenemos que vivir en la caverna porque la prueba es dura, recordamos que tenemos un Dios en los cielos y clamamos a Él. A pesar de que la causa de esta prueba era su propia desobediencia. Y aquí vemos que ellos claman y piden para que Dios intervenga. Y Gedeón no se imaginaba que él iba a ser parte de la respuesta a ese clamor. Como tú, querido amigo y hermano, tú puedes ser la respuesta a la oración de alguien. Y dice el 7 que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces Jehová envió a los hijos de Israel este profeta anónimo, un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Qué le dijo?
Yo os hice salir de la tierra de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre y os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y les di su tierra. Este profeta anónimo está recordando a través de los hechos y de la historia que Dios sigue siendo fiel a través de la historia. Quienes realmente se habían olvidado de Dios eran los israelitas. Los que habían sido infieles a Dios era su pueblo. Pero Dios, a través de la historia y de este profeta, demuestra que el Señor seguía siendo fiel a su pueblo. Pero aquí viene un quiebre en la narrativa espectacular. Es que luego de enviar a este profeta de Dios que dio este mensaje, el Señor no solo se conforma con enviar un profeta, sino que envía un mensajero muy particular. Dice el 10, yo les dije que soy Jehová vuestro Dios, no teman a esos dioses amorreos. Los amorreos eran los que dirigían esta bandada de estos pueblos en el desierto, y ellos servían a los dioses de la agricultura. Y asimismo Gedeón creció en este contexto de la idolatría, de la adoración falsa, y esto pudo haber afectado su manera de ver a Dios. Pero lo que Dios va a hacer ahora va a sobrepasar los límites de lo que se puede imaginar el mismo Gedeón, porque Dios no solo manda a un profeta, sino que dice el versículo 11 al inicio, dése cuenta que llega alguien acá, entra alguien en escena y se llama el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Y quién es este ángel de Jehová que llega acá? Para muchos autores este es un personaje enigmático, porque aunque se presenta como un ángel, tiene todas las características de Dios. Y lo tratan como Dios, y le hablan como Dios, y él habla como Dios. Por eso es que los autores llaman a este tipo de escena una teofanía, que significa una representación física del mismo Dios. Hay otros autores que van más allá y dicen que si Dios, tanto Dios Padre como Dios Espíritu Santo, se revelan en la Biblia de manera inmaterial, y el único que de la Trinidad que se ha revelado de manera física es nuestro Señor Jesucristo, muchos entienden que es probable que este sea el mismo Cristo que estuvo allí con Gedeón en la conversación que vamos a ver. De manera que no importa si usted lo ve como una teofanía o como una cristofanía, sabemos que para nosotros ahora, aquí y ahora, la única manera de nosotros encontrar fuerza en Dios y obedecer al llamado que Dios nos hace es acercándonos a Cristo. Por eso podemos decir sin temor a equivocarnos que es en Cristo donde encontramos la fuerza para obedecer a nuestro llamado a pesar de las dudas. Y cuando hablo de llamado, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando tanto del llamado particular que Dios te puede estar haciendo como del llamado general. El llamado particular es algo especial y específico que Dios te lo está pidiendo a ti, no a los demás, a ti. Como pasó con Gedeón. Dios lo llamó para liberar a este pueblo. Como me pasó a mí, Dios me llamó a cambiar de empleo. Pero eso es algo particular. Pero por otro lado, hay un llamado general que tiene que ver con todo lo que Cristo nos manda a hacer como iglesia. La iglesia tiene el llamado general de cumplir la misión de hacer discípulos, de cumplir con la misión de ser sal y luz, de cumplir con la misión de ser embajadores de Cristo. Y para cumplir con ese llamado necesitamos estar aferrados a Cristo, porque en Él encontramos la fuerza para obedecer a todas estas tareas. Quizás, amigo, hermano, tú no tengas que luchar con los madianitas para poder ganarte tu comida, como quizás tuvo que hacerlo Gedeón. Pero sí, muchas veces, a la hora de obedecer a Dios, a la hora de acudir a su llamado,
tienes que luchar con tus temores e inseguridades. Si realmente queremos ser obedientes al llamado de Dios, tenemos que acudir a Cristo, acudir a Dios y buscar la fuerza necesaria para obedecer al llamado que Él nos hace. Y la pregunta al amado televidente es la siguiente: ¿cómo uso el poder de Cristo? ¿Cómo uso el poder de Dios para obedecer mi llamado? ¿Cómo aprendo de Gedeón y de su llamado para yo poder encontrar fuerzas y ser obediente a lo que Dios me está mandando, tanto de manera particular como de manera general? En primer lugar, ¿cómo uso el poder de Dios para obedecer al llamado divino? Enfrentando mi incertidumbre como un enviado. Fíjate bien, versículos 13 y 14. Vaya conmigo, no se quede atrás, por favor. Dice así la Biblia: se le aparece este ángel de Jehová, que es el mismo Dios que está ahí con él. Y Gedeón le responde, luego de que este ángel le dijera que él es fuerte y valiente y que él va a liberar al pueblo de Israel de los madianitas, responde, versículo 13, Señor mío, pero si Jehová está con nosotros, ¿por qué se nos está cayendo todo encima? ¿Por qué vivimos en cueva? ¿Por qué vivimos bajo esta presión? ¿Por qué no puedo salirme ni siquiera comerme un pan de agua al frente sin que venga un madianita y me lo robe? ¿Por qué nos ha venido esto? ¿Dónde están esas maravillas que contaban nuestros padres diciendo que Dios nos sacó de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de este pueblo malvado. Jehová nos ha desamparado. Pero Dios lo mira, Jehová lo mira y le dice, versículo 14, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No soy yo que te envío? ¿No soy yo quien te envía? Hermanos, si hay algo que yo quisiera extraer y decirte de esta porción, es que no permitas que tu percepción terrenal del mundo te aleje de tu llamado. En la percepción, en la mente del muñequito de Gedeón, todo esto estaba pasando en su pueblo, es que Dios nos abandonó. En su mente es que Dios se ha olvidado del pueblo, pero no se da cuenta que realmente es un juicio de Dios porque ellos decidieron alejarse de Él. Es que Jehová nos ha desamparado. Pero el Señor les responde, no es que te he desamparado, no es que tú estás solo, no es algo que tiene que ver directamente contigo, no es en ti que tienes que pensar, es en quien te envía. Hermano, no permitas que tu percepción terrenal del mundo te aleje de tu llamado. Confía en quien te envía. ¿Usted sabe qué? Lamentablemente, muchas veces en la iglesia tenemos una percepción muy terrenal de cómo funciona la iglesia. A veces pensamos que la iglesia es como una especie de compañía por acciones, donde muchos de nosotros somos meros empleados, que estamos ahí, pero que toda la responsabilidad y todo lo que pase recae sobre los jefes, que serían los líderes y pastores. Entonces, si la compañía de la iglesia no crece, si la compañía de la iglesia se quiebra, la culpa es de los pastores, la culpa es de los jefes. Yo no tengo nada que ver. Es como el empleado quejumbroso, que cuando le exigen mucho, ¿tú sabes qué te responde? Esto no es mío aquí, esto no lo compré yo. Igualmente pensamos así muchas veces de la iglesia. No, la iglesia no es mía, la iglesia es de fulano. Pero, ¿qué dice la Biblia? Muy por el contrario a esta idea, la Biblia dice en Romanos 12, de 3 al 5, que no podemos tener un alto concepto de nosotros mismos, sino tenemos que pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. O sea, yo no puedo creerme tan alto que yo soy el jefe de la iglesia, pero tampoco puedo creerme tan bajo que yo soy el más inferior de los inferiores en la iglesia y yo no le puedo poner la mano a nada. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Que de la manera que funciona un cuerpo, así funciona la iglesia, con muchos miembros, con distintas funciones, pero siendo un solo cuerpo.
Siendo muchos, somos un cuerpo, dice la Biblia, miembros los unos de los otros. La iglesia no es una compañía por acciones dividida en sus funciones con un organigrama marcado donde tu valor depende de lo que tú haces o no haces en la iglesia. No, todos somos miembros de un mismo cuerpo, todos somos hijos de Dios, todos somos la iglesia de Dios, independientemente de la función que usted ejerza. Pero quizás estamos como iglesia, porque no le hemos hecho caso, no hemos obedecido el llamado individual que Dios nos ha hecho. Porque mientras seguimos siendo desobedientes a nuestro llamado individual, vamos a afectar la iglesia de manera general. Porque cuando una parte del cuerpo no funciona bien, todo el cuerpo se ve afectado. De manera que, hermano, no permita que tu percepción terrenal te aleje de tu llamado. Confía en quien te envía. ¿Cómo usar el poder de Dios para obedecer mi llamado, para obedecer a mi llamado en tiempos de turbación? Combatiendo mis debilidades con la palabra de Dios. Combatiendo mis debilidades con la palabra de Dios. Fíjense los versículos que siguen, 15 y 16. ¿Van conmigo? Entonces les respondió. Aquí está otras de las respuestas de nuestro amigo Gedeón. Ah, Señor mío, con que soy yo soy el que voy a salvar a Israel. Mira, ¿cómo que yo voy a salvar a Israel si mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre? Bueno, si fuera por pobre, imagínese usted. Soy el más pobre. Él se está refiriendo a que soy el más débil. Pero aunque mi familia es débil, de entre los de mi familia yo soy el más débil. Yo soy el más débil de los débiles. Le dice Gedeón a Dios. Pero ¿qué le dice Jehová? Versículo 16. Ciertamente yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Que yo quiero que tú uses para reformar el chip de cómo funciona la obra de Dios. Yo quiero que tú entiendas que tenemos que saber que ciertamente somos débiles, pero no podemos permitir que nuestras debilidades se conviertan en una excusa para no servir a Dios. No permitas que tus debilidades se conviertan en una excusa para servir a Dios. Confía en quien va contigo. Aquí vemos a un Gedeón como que se contagió del síndrome de Moisés cuando lo llamaron. Tenemos otra persona en la Biblia, ese gran personaje bíblico, Moisés. Yo sé que aún los amigos recuerdan o han escuchado a este Moisés que fue el gran líder de Israel. Pero este Moisés, cuando fue llamado, ¿saben cómo respondió a su llamado? Ay, Señor, ¿cómo tú me mandas a mí de que liberar el pueblo, de que hablar con el faraón? Si yo no soy hombre fácil de palabra, yo nunca lo he sido. Yo soy tardo en el habla y torpe para la lengua, para usar mi lengua. Yo no sé hablar, yo no sirvo para este trabajo. Yo soy débil, yo no tengo las condiciones. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo el Señor? ¿No soy yo Jehová? ¿No soy yo el Dios Todopoderoso? Ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vas a hablar. De manera que la fortaleza del creyente, la fortaleza del que cree en Dios, no está ni en sus habilidades, ni en sus posesiones, ni en su inteligencia. La fuerza del creyente no está en él mismo, sino que está en quien lo acompaña, el Señor Todopoderoso. Amén. Gedeón dijo: ¿cómo que yo voy a salvar a Israel si yo soy el más pequeño de los más pequeños? ¿Cómo que yo voy a salvar a Israel si yo soy un trapo de inmundicia encarnado? Yo soy lo más bajo que puede haber. Yo soy débil. Pero Jehová les recordó, el Señor les recordó: yo estaré contigo. Quizás tú digas: para mí no hay nada en la iglesia.
no hay nada que hacer. Dios no me está llamando a nada, porque ¿cómo me va a llamar a nada si yo no sirvo para nada? Yo no tengo nada que darle al reino. No fui a la escuela, no sé leer. Yo apenas ofrendo porque también soy pobre como Gedeón. Yo no sirvo para evangelizar, ni tengo nada que hacer en la iglesia. Yo soy un bueno para nada. Pero déjame decirte, mi hermano, que si tú te sientes así, lo siento, pero eso no debería ser una excusa para no obedecer el llamado de Dios. Porque no eres tú, es quien te acompaña. Quizás es momento de recordarte que si estás en Cristo, quien va contigo es el dueño del oro y la plata, el que puso a hablar una burra, el que las naciones le son como gota de agua, el que tiene las armas del mundo como hoja seca, el Dios invisible, el que sostiene el universo, el Dios todopoderoso es quien va contigo si estás en Cristo. De manera que no permitas que tus debilidades se conviertan en una excusa. Confía en quien va contigo. En tercer lugar, ¿cómo uso el poder de Dios para obedecer a mi llamado en tiempos de turbación, como en los tiempos de Gedeón? Miren aquí, versículo 17. Y Gedeón le responde al Señor, verso 17: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, que me des, dame una señal. O sea, tú eres Dios, yo como que creo, pero como que no creo, pero dame una confirmación, dame una señal. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. La idea era que Gedeón iba a buscar un sacrificio para presentarlo delante del ángel de Jehová y así él comprobar si verdaderamente este era Dios que lo estaba llamando. ¿Y saben qué respondió el ángel de Jehová? Que es el mismo Dios. Está bien, yo no tengo problema con mostrarte mi gloria. Yo no tengo problema, yo aquí esperaré. En medio de la inseguridad, Gedeón empieza a pedir señales. Y Dios en su gracia empieza con actos increíbles a presentarle o a mostrarle que Él estaba con él. Ok, hermano, vamos a contar. ¿Cuáles fueron esas señales? En el versículo 11 vimos que el ángel de Jehová se le presenta, que es el mismo Dios. Aquí vemos, aunque esta no fue una señal que Gedeón la pidió, pero esta es la señal por excelencia. El mismo Dios se presenta allí. ¿Qué más señal sobrenatural usted desea? El mismo Dios está ahí. ¿Qué más señal sobrenatural necesitamos acerca del poder de Cristo? Si sabemos y aún los historiadores confirman que Cristo murió y resucitó con poder, pero necesitamos en nuestras dudas más señales. Y Gedeón pide una señal de confirmación. Es como a veces nos pasa, en el lenguaje del evangélico, del convertido, usamos mucho la palabra confirmación. Pero a veces usamos esa palabra como una muestra de nuestra terquedad para demostrar que aunque Dios ya nos ha hablado, nosotros no queremos hacer su voluntad. Es como que, no sé, es como que yo estoy consciente que la Biblia dice que tengo que pagar mis deudas, que al que le deba le tengo que pagar. Entonces, cuando me llega la quincena, yo entonces me pongo a orar: Señor, dame una confirmación, si yo tengo que usar este dinero para pagarle a préstamo, para no pagarle. ¿Qué confirmación es esa si ya su palabra ha hablado cuál es su voluntad? Pero muchas veces somos así, vamos detrás de confirmaciones y retrasamos el llamado de Dios. El ángel, en el versículo 21, el ángel de Jehová, cuando le llevan el sacrificio, hace que suba fuego de la peña y que consuma todo el sacrificio. Otra segunda señal milagrosa para Gedeón. Pero luego, en la última parte del 21, dice que el ángel se le desaparece de su vista. Otra señal milagrosa que te está diciendo que aquí está pasando algo sobrenatural. Pero Gedeón, siendo Gedeón, no podía quedarse así. Y en el versículo 36,
pide otra señal. Mira cómo dice el 36 y el 37. Gedeón le dice a Dios: si vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, mira, yo voy a poner un vellón, que es como vamos a decir un trapito de lana, un vellón de lana, voy a poner ese trapo en la era, en el campo, y cuando yo ponga ese trapo ahí, si yo veo que cae el rocío y todo el campo queda seco y solo el trapo, el vellón, queda mojado, entonces yo voy a estar claro que tú estás conmigo. Y en el 38 dice que Jehová accede y le da la señal. Y precisamente cuando se levanta en la mañana, encuentra a Gedeón que todo, ya es hora de que ha caído el rocío y todo está seco, pero el vellón está como mojado, como un acto sobrenatural y milagroso. Este trapito él lo exprime, incluso llena una jarra con él. Pero Gedeón en el versículo 39 usted ve como cuando usted le ha pedido muchos favores a una gente, o una gente le ha dado muchos consejos sobre algo y usted vuelve y cae en lo mismo, y tú le dices a esa persona: ay fulano, tú me vas a matar a mí cuando tú sepas esto. Así mismo viene Gedeón: bueno Señor, yo creo que tú me vas a matar cuando yo te diga esto, pero yo quiero otra señal, una última, dame una ultimita señal, Señor. Entonces le dice en el 39: que no se encienda tu ira contra mí, entonces te ruego que solamente el vellón, el trapo se quede seco. Quiero probar otra vez con el vellón. Y precisamente dice el 40 que así hizo el Señor. Y entonces aquí la señal fue al revés. Todo alrededor entonces estaba mojado y el vellón, el trapo de lana, estaba seco. ¿Saben algo? Esta escena me recuerda aquella vez que yo estuve en modo Gedeón y no sabía cómo hacérmela para hacer mi voluntad y la voluntad de Dios al mismo tiempo. Entonces Dios me había hablado de manera clara: tienes que ir a este lugar donde yo te voy a mandar a dedicarte por más tiempo a mi obra. Hablo con mi esposa y le digo que por sermones, por reuniones, en mi lectura devocionales, por las 4 esquinas el Señor me tenía acorralado con la idea de que tenía que renunciar a mi manera de vivir y a vivir entregado más a la obra. Y eso iba a ser a través de este nuevo empleo. Mi esposa dijo: bueno, si es la voluntad de Dios, vamos para adelante. Yo me levanto temprano, tomo el celular y voy a mandar un mensaje donde le digo a esas personas que me hicieron la oferta: miren, yo voy a tomar su oferta y voy a renunciar a mi otro trabajo y voy a trabajar con ustedes porque Dios me está dirigiendo hacia ese lugar. Cuando medito en lo que voy a enviar, ¿saben qué yo hice? Adivinen, tal cual Gedeón cualquiera: Señor, dame otra señal, una señal más, Señor, la última, mira, esta es la última. Entonces salí a trabajar y empiezo a abrir las oficinas y me encuentro con una amiga mía que es cristiana, pero por el lugar donde ella trabaja, por el departamento donde ella trabaja, como es completamente diferente al mío, teníamos muchísimos meses sin hablar. Y cuando ella me ve, me dice: wow, qué bueno que te veo, cuánto tiempo sin verte. Tú no sabes que yo me hice un sueño contigo anoche. Yo suspiré y dije: Dios quiera. Mira, yo me soñé que tú llegabas aquí y todo el mundo te felicitaba y te decía: gracias por tu nuevo empleo, felicidades, perdón, por tu nuevo empleo, felicidades por tu nuevo empleo. Dios va a estar contigo, todo va a salir bien. Yo me quedé frisado por algunos segundos, no sé cuánto. Y le dije, ella se llama Judy: Judy, tú no sabes lo que tú has hecho. ¿Cómo yo le digo que no a Dios ahora? ¿Cómo le digo que no a Dios ante este llamado tan claro? Hermanos,
Tú no tienes que esperar que alguien tenga un sueño. Esto fue una experiencia personal mía, pero para obedecer el llamado de Dios, tú solo tienes que ponerte en sus manos y estar dispuesto a obedecer su palabra. El Señor en su soberanía y en su gracia usa este tipo de señales para cabezones como Gedeón y como yo. Pero en medio de todo, Él te está hablando constantemente a través de su palabra, a través de los sermones que escuchas, a través de los líderes de tu iglesia, a través de las circunstancias. Constantemente Dios te está hablando y te está llamando a hacer su obra. De manera que, hermano, no permitas que tus dudas prolonguen tu misión. No permita que tus dudas prolonguen tu misión. Confía en el Dios que actúa. Vemos en todo ese capítulo 6, a pesar de las dudas de Gedeón, a Dios actuando. Y ese Dios que actuó en tiempos de Gedeón es el mismo Dios que actúa en este tiempo. En último lugar, ¿cómo uso el poder de Dios para obedecer a mi llamado en tiempos de turbación? Hiriendo mi temor con adoración verdadera. Fíjense, versículos 25 y 26. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, del segundo toro de 7 años, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar. Derriba el altar que tiene tu padre y corta también la imagen de Acera. Estos eran dioses falsos. Derriba los altares de los dioses falsos. Edifica un altar para Dios. Otras versiones dicen como edifica el altar correcto, que es el altar de Dios. Entonces Gedeón procedió a obedecer este mandato. En una ocasión, este mismo testimonio, pero quizás un poco más detallado, que yo le estoy haciendo acerca de mí, yo se lo hice a un pastor. Y yo le decía al pastor: mire, usted no se imagina lo difícil que fue para mí renunciar a una posición tan importante como esa, solo por simple convicción o por la convicción de que Dios me estaba llamando. ¿Y saben lo que me dijo el pastor? Lo difícil realmente no fue cambiar de empleo ni renunciar a tu empleo. Lo difícil para ti fue renunciar a tus ídolos. Cuando él me dijo esto, yo medité y reconocí que precisamente los ídolos de la posición y del dinero eran los ídolos que no me permitían correr hacia la voluntad de Dios. Hermano, no permita que tus ídolos, que los ídolos son esas cosas donde tú estás buscando satisfacción fuera de Dios, esas cosas que son sustitutos de Dios en tu vida. No permita que esas cosas, que esos ídolos te controlen. Obedece al llamado de Dios. Dios le dice a Gedeón: derriba este altar. Pero es interesante que en toda la narrativa, Gedeón siempre tenía una respuesta. Dios le decía algo, Gedeón respondía. Dios le decía algo, Gedeón respondía. Pero aquí, a la altura del 27, del versículo 27, llegamos a un momento donde Dios habló. ¿Y saben qué hizo Gedeón? ¿Saben qué hizo Gedeón? Cayó y obedeció. Dice el versículo 27, entonces, luego que le da la orden de derribar los altares, Gedeón tomó 10 hombres de su siervo. ¿Y qué hizo? Hizo como Jehová le dijo. Hizo como Jehová le dijo. Al final, por decirlo así, el truquito para vivir según el llamado de Dios es estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. Estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. Y no tiene que ser una obediencia perfecta, porque cuando Gedeón fue a derribar estos ídolos, ¿usted sabe qué él hizo? Él fue de noche, calladito, porque él tenía miedo que esas familias y su propio padre le hiciera daño. Y él fue escondidito en la noche, pateó el altar y se desgaritó. Pero aunque quizá usted puede decir que esta fue una manera cobarde, obedeció la palabra de Dios. Obedecer a Dios es lo que nos garantiza acudir a su llamado. Y lo más interesante es que después, cuando vemos la Biblia
en un panorama completo y más amplio. Cuando vamos a Hebreos 11, allí en su versículo 32, allí tenemos el muy conocido Salón de la Fama de la Fe, donde están esos grandes hombres de fe que aparecen en la Biblia. Y este dudoso Gedeón, este Gedeón lleno de incertidumbres, este Gedeón lleno de miedo, este Gedeón débil, que era el más débil de la casa de su padre, aparece en la gran lista de los hombres de la fe dada en Hebreos. De manera que, así como Gedeón, Dios te está llamando a algo. Puede ser un llamado particular, sobre algo especial, sobre algo específico, pero también hay un llamado general a predicar la palabra de Dios, a vivir para Dios, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay un llamado general a ser embajadores que representen a Cristo. Hay un llamado general a vivir para Dios. Gedeón no fue escogido porque haya sido el mejor de los israelitas. Al final de su historia se ve cómo él hace caer al pueblo. Asimismo, para tú obedecer el llamado de Dios, no tiene que ser el mejor de los cristianos, no tiene que ser el mejor de los convertidos. Tú solamente tienes que estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. En conclusión, es en Dios donde encontramos la fuerza para obedecer a nuestro llamado, a pesar de nuestras dudas. Es en Cristo donde encontramos la fuerza para obedecer a nuestro llamado, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestros miedos, a pesar de que nos sentimos incapaces tantas veces, a pesar de que no somos los mejores creyentes del mundo. Dios te está llamando a hacer algo para su gloria, para su obra, para que su reino se expanda. De manera que, hermanos, obedezcamos el llamado de Dios. Y para ti, que no has creído en Cristo, el llamado que Dios te está haciendo es: corre hacia tu Salvador. Corre hacia el Cristo que murió por tus pecados. Porque ciertamente nuestra vida tiene propósito y sentido cuando nos acercamos a Dios, pero el pecado nos ha alejado de Dios y el único que puede reconciliarte con Dios es Cristo. Así que si no has creído, es tiempo de que acudas a Cristo, pidas perdón por tus pecados, experimentes el verdadero arrepentimiento y a partir de ahí podrás tú también, al igual que muchos de nosotros, vivir a la altura del llamado de Dios. Así que si estás en modo Gedeón, está bien, no importa. Puedes dudar, puedes tener miedo, puedes estar lleno de incertidumbres, pero al final lo importante es que en medio de todo eso seamos obedientes a Dios y a lo que Él nos manda. Oramos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos recuerda que a pesar de nuestras debilidades somos útiles en ti, para ti. Porque ella nos recuerda que independientemente quienes somos, en ti tenemos identidad y tenemos valor. De manera, Señor, que yo quiero que tú trates de forma muy especial con esas personas que están aquí, que tienen un llamado particular de parte tuya. Esas personas que tú los estás llamando para obras específicas y especiales, que tú les des la fuerza, que tú los guíes y les dé la sabiduría y el valor para que ellos sean obedientes a tu llamado, Señor. Te presento, Padre, la iglesia, Templo Bíblico Gregorio Luperón, Señor. Tenemos un llamado general de ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y a responder en obediencia al llamado que tú nos haces como iglesia, Señor. Te rogamos por aquellos que no han creído, que puedan ser tocados por tu Espíritu y renacidos con el poder tuyo y el poder de tu evangelio, Señor. Así ponemos estas cosas delante de ti. Te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.